Ok, ahora tenemos este ejercicio. Ok, lo de menos es llegar, armar el circuito, hacer las mediciones y pues determinamos los valores. Es lo de menos. Entonces, en este caso, pues podemos utilizar algunos otros métodos virtuales, como el Workbench, el PacePice. Podemos utilizar esa situación, pero realmente a dónde nos conlleva eso, a no realizar análisis, dejar que el sistema nos resuelva el problema sin comprender la solución. Y este no es el caso. El caso es poder visualizar el análisis, cómo podemos plantear los circuitos y cómo podemos así llegar a la solución. En este caso tenemos este circuito, un circuito mixto, donde esta impedancia está en serie con un conjunto de dos ramas en paralelo, en donde la tensión en las ramas de paralelo es 60 volts, ¿sí? O pudimos haber determinado la corriente en una de ellas, determinamos el voltaje, o sea, se pueden hacer infinidad de cuestionamientos en la solución, pero vamos a plantear lo que nos concretan ahorita. Ahorita nos concretan es determinar la tensión de la fuente de alimentación. ¿Cuál será el voltaje que debe de entregar la fuente para que entre este punto y este punto tener los 60 volts? Lógico, aquí nosotros podemos visualizar que podemos aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos este elemento en serie donde la corriente que va a circular por esta rama, esta corriente aquí, esta corriente total, va a ser la misma corriente que se va a dividir en estas dos ramas, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo la puedo determinar? Si tengo la tensión entre la rama en paralelo, pues yo saco la impedancia y determino la corriente y llamémosle, puedo decir la corriente I1 y la corriente I2, ¿sí? Y lo podemos plantear desde ese punto de vista, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el planteamiento sería? Bueno, primeramente, nosotros podemos llegar a un circuito equivalente de la siguiente manera. ¿Cuál sería el circuito equivalente? Llegar a un circuito serie donde voy a tener 20 SID de 30 grados, que esto le puedo llamar la impedancia 1, y aquí voy a tener otra impedancia equivalente en paralelo, ¿sí? Donde entre este punto voy a tener una tensión de 50 volt eficaz, o le llamamos RLMS, y aquí yo obtengo la fuente de alimentación, que es donde yo requiero conocer la magnitud que nos va a entregar esa fuente. Entonces, ¿qué es lo que va a resultar? Bueno, pues hacemos el primer planteamiento, sería que la Z1, pues ya la tenemos por acá, sería igual a 20 cis de 30 grados en forma polar. Ahorita hacemos la transformación y la Z en paralelo va a ser igual aquí en la 30 más J40, y esto que multiplica a J12, y esto sobre la suma, 30 más J40 más J12, y esta sería la expresión de la impedancia en paralelo. Tomamos nuestra calculadora y empezamos a transformar esos valores en forma rectangular. Por lo tanto, aquí tengo esta computadora o calculadora científica donde, ¿qué es lo que sucede? Pongo SIFT, quiero conocer de una forma polar a una forma cartesiana, le pongo rec y tengo el valor de 20, SIFT, 30, cerramos el paréntesis y esto nos va a dar 17.32 cis, perdón, 17.32 más J10, 17.32 más J, esto va a ser igual a 17.32 más J 17. Más J10, perdón, más J10. Esa sería en forma rectangular. ¿Qué sucede en este caso? Aquí vamos a nosotros a usar la calculadora y ahora vamos a pasar de una forma rectangular a una forma polar. Ponemos SIF, polar, 30, SIF, 40. Cerramos el paréntesis y esto nos va a dar 50 cis de 53.13 grados. Esto que multiplica a J12. ¿Cuánto sería? 12
cis de 90 grados, porque es una inductancia pura. Y por lo tanto, la parte de abajo yo voy a sumar 30 más J40 más J12, nos va a dar J52. Por lo tanto, la Z en paralelo me va a dar un valor como tanto de 50 por 12. Esto me va a dar 600 cis de 50, 90 más 53.13, y esto me va a dar 143.13 grados sobre. Ahora vamos a transformar esta forma rectangular a una forma polar y hacemos de igual manera. Tenemos que cis a polar, cis a polar, ponemos 30, cis, coma, 52, cerramos el paréntesis y esto nos va a dar 60 cis de 60 grados. Por lo tanto, yo tengo aquí un valor de ¿cuánto? De 600 entre 60. Esto es igual a 10. ¿Sí? ¿De cuánto? Este sube positivo, sube negativo. Tenemos 143.13 menos 60. Esto nos va a dar 83.3 grados. Y ahí tenemos ya la cuestión de impedancias del circuito, la Z1 y la Z del circuito paralelo. Ahora, ¿cuál será el proceder de esta solución, de este planteamiento? ¿Sí? Nosotros tenemos que el voltaje total de ion es igual a una impedancia equivalente, que aquí nos hace falta una impedancia equivalente sobre la corriente total. ¿Qué nos hace falta determinar? La impedancia equivalente, ¿sí? Donde esta impedancia equivalente va a ser igual a ¿quién? ¿Sí? Tenemos esta resistencia Z1 con la Z paralelo en serie. Será Z1 más la Z equivalente del paralelo, que será igual a 17.32 más J10, ¿sí? Y esto que suma a la Z equivalente del paralelo, me va a dar, tenemos pues que, sí, va a ser ahora a rectangular, tengo 10, sí, coma, 83.3, cerramos el paréntesis, y esto me va a dar 1. Esto es igual a 1.16 más J10 aproximadamente, me da 9.96. Lo cerramos a ese valor. Por lo tanto, la Z equivalente del circuito va a ser igual a 17.32 más 1.16, y esto me va a dar 18.48 más J10, y J10 me da más J20. Esto transformado en forma polar, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, teníamos SIP polar 18.48 SIP, 20. Cerramos el paréntesis y esto nos va a dar 27.23 cis de 47.26 grados. Y aquí tengo ohms, y aquí tengo la característica, pues ya tengo esa expresión, ya tengo la impedancia equivalente total del circuito, el voltaje total del circuito. Por lo tanto, ahora, ¿qué sucede? Tenemos que la corriente, aquí tenemos el voltaje ahora, y tenemos que el voltaje eficaz del paralelo va a ser igual a una corriente total por la impedancia en paralelo. Tengo esta expresión y tengo esta expresión. ¿Qué es lo que qué será el proceder ahora? Tengo esas dos expresiones.
y se cumple aquí que la corriente total del circuito, la corriente que va a circular por aquí, esa corriente total va a ser la misma corriente que va a suceder, pasar por el circuito paralelo. Y aquí tengo que llevar a que el voltaje total, ¿sí?, lo puedo determinar con esas dos igualdades. ¿Qué es lo que de estas dos igualdades, qué es lo mismo? ¿Qué representa lo mismo en esos términos? ¿Qué elemento es? Pues la corriente total es igual a la corriente de la rama en paralelo. Entonces esto con esto serían iguales. Entonces puedo igualar esas dos expresiones. ¿Cómo me quedaría pues ahora esas expresiones? Yo tengo que la corriente total es igual al voltaje sobre la Z equivalente total, y que la corriente total es igual al voltaje efectivo del paralelo sobre la impedancia de las ramas en paralelo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dudas? Analicemos. Por lo tanto, esa igualdad me queda que el voltaje, la tensión total sobre la impedancia equivalente total, es igual al voltaje en la rama eficaz, en la rama en paralelo, sobre la resistencia o la impedancia en paralelo. ¿Qué es lo que conocemos aquí? Conocemos la impedancia equivalente total, conocemos la impedancia en paralelo, conocemos el voltaje efectivo entre las ramas en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Nada más hacer el despeje de esas expresiones y lo vamos a borrar para proceder. Y ahora procediendo, nada más de la igualdad que tenemos, que resultó de la corriente total con respecto a la corriente en la rama en paralelo, saco el circuito equivalente en la rama en paralelo, por lo tanto la corriente total y la corriente en el paralelo es lo mismo, y se cumple esta función, la ley de Ohm, ¿sí?, donde ¿qué es lo que sucede? Esos dos términos, sustituyo, pongo la relación y sustituyo valores y tengo ese valor de tensión. Como ustedes pueden observar, ahí tengo la solución y el razonamiento, solamente razonar en el circuito. Dejo una acción pendiente para que los suscriptores desarrollen y vean sus destrezas con respecto a este conocimiento. Ya lo resolvimos de esta manera. Nos dio este valor. Este es el valor al cual hay que demostrar y comprobar por otro camino. Por eso se le llama análisis de circuitos eléctricos. Entonces, este análisis de circuitos eléctricos, ¿cómo lo puedo plantear? ¿Cómo lo puedo ver? Si yo conozco el voltaje que hay entre este punto y ese punto, por lo tanto, la corriente I1 la voy a tener con un voltaje de 60 cis de 0 grados sobre ¿quién? ¿Sobre qué? ¿Cuál sería la característica? Sobre la impedancia de 30 más J40. Sí, aquí yo tengo un valor. La corriente I2, ¿qué valor sería? 60 cis de 0 grados sobre ¿cuánto? Sobre la otra rama paralelo sería J12. Aquí tengo una corriente A, aquí tengo una corriente B. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, yo tengo que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Y ya conozco la corriente total. Conociendo la corriente total, ya puedo determinar la tensión en la Z1, que sería esa corriente total por la impedancia 1. Y aquí tengo un valor de tensión W. ¿Sí? Lo que sucede, ya tengo por tanto, ahora la ley de Kirchhoff de tensión me dice que el voltaje total es igual al voltaje en Z1 más el voltaje en la Z equivalente. Y ya tengo este valor y debe igualar a esta acción. Pero ya son las destrezas del análisis de este circuito. Esas ya son las herramientas donde el estudiante debe aplicar, debe pensar, debe razonar para ver sus habilidades y destrezas para tomar el camino deseado, el camino que me lleve a la solución y a la comprobación. Yo puedo armar este circuito en forma virtual. De la forma virtual, todo lo hace la computadora. Yo lo único que hago es manipularla. Pero ya me da el valor. Pero esa
herramienta, ¿sí? Esas TIC que estamos aplicando hoy en día me van a llevar al razonamiento, a poder pensar. Eso es la importancia del individuo, tomar sus destrezas, ¿sí? En las cuales él puede ocuparse para poder resolver los circuitos, no que ya los tengamos resueltos o que nos lo resuelvan. Ese es el análisis, esa es la importancia. Lógico, aquí estamos armando, lo podemos llevar al laboratorio. Es otra acción que las TIC no me lo llevan a cabo, porque para eso yo requiero de equipo de medición y requiero cargas, capacitores, ¿sí? Capacitores. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, que nos vamos a ir armando los circuitos. Tengo los instrumentos de medición, tengo la fuente de tensión de corriente alterna como corriente directa, tengo dos fuentes. Pero aquí la importancia es cómo vamos a plantear los circuitos cuando tenga 2 o 3 fuentes. ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo vamos a hacer la solución de los circuitos? No es fácil. Porque hay que en corriente alterna, para poder acoplar esas fuentes, deben cumplirse ciertas condiciones. La tensión, la frecuencia, la rotación, hay la secuencia de fase, o sea, hay otras acciones que debo considerar para poder hacer el planteamiento del análisis de los circuitos. Yo lo puedo hacer teórico, puedo obtener una fuente de 100 SIDs de 50 grados con una frecuencia de 40 ciclos, y puedo tener otra fuente acá acoplada a otro circuito combinándolo a las dos y tener que pueda hacer 30 frecuencias de 30 Hz. No las puedo realizar, no las puedo resolver. Existe un trastorno en la alimentación y hago un desastre con los sistemas eléctricos acoplados a ellas. Entonces no es fácil. Por eso vámonos por partes para ir razonando en la solución de los circuitos de corriente alterna. Que ya ustedes pueden ver, ya tengo circuitos donde tengo ya las matemáticas fasoriales. Y aquí está el planteamiento de la solución de ese circuito. ¿Algún comentario? Estoy a sus órdenes. Gracias.